Dios les bendiga. Ciertamente, para mí es una bendición no ver cuando los hermanos llegan cada domingo a congregarse. No sé si ustedes han tenido la experiencia de estar en un día festivo o estar en un día en su casa haciendo alguna labor y que de pronto se va la luz. ¿Cuánto ha tenido la sensación terrible que se siente cuando la luz se va? Y una molestia, y usted escucha la casa del vecino el grito, ay, se fue la luz, se fue. Y como que uno se empieza a sentir mal. Y ya, pues ni modo, se fue la luz, no queda otro remedio que seguir haciendo las cosas en las tinieblas hasta que de pronto llega la luz. ¿Y qué se siente cuando llega la luz? Ay, llegó la luz, papá, vaya, llegó la luz, llegó la luz. Y hay veces que hay personas que están en su casa y quizás como ese día ni se dan cuenta que llegó la luz hasta que de pronto viene así para la casa del vecino y ve un fuego prendido. Y dice, bueno, ¿será que el vecino tiene alguna luz, batería, tiene alguna, no sé, una batería de reserva que alimenta? Y cuando prueba y ve que, ah, no, sí, pues hay luz, se alegra mucho. Bueno, así me alegro yo cuando el domingo llego y están en la iglesia la mayoría de los hermanos. Porque dice la Biblia que nosotros somos la luz del mundo. Por lo tanto, donde llega un cristiano, llega la luz. Pero si son muchos, pues mucho mejor. Y le doy gracias al Señor, no, porque a pesar de, como se dice normalmente o coloquialmente, hay un andancio por ahí, ustedes llegaron. Y Dios permitió que estuviéramos acá. Les invito que una vez que termine este culto, a quien Dios ponga en su corazón, si puede, vaya y visite y vaya a orar por el hermano, para que vea que la iglesia no se olvida de él. Estuvimos orando aquí, pero ahora que nuestra presencia también le apoya en ese sentido. Y le agradecemos al Señor por la vida de la hermana Shelly y de Aret, que vienen desde muy lejos, ¿no? Hasta acá a escuchar la palabra del Señor. Son hermanos que están creciendo y que en su vida personal se está viendo el fruto que están dando como cristianos. Bueno, a manera de introducción, quiero compartirles a ustedes, introducción a la prédica ya como tal, quiero comentarles a ustedes que la Biblia para mí está llena de misterios, pero misterios que al mismo tiempo la Biblia revela qué pasa con ellos. Por ejemplo, yo recuerdo una vez que leía la palabra al principio de mi vida cristiana y vi como Satanás le dice a Jesús, escucha Jesús, si eres hijo de Dios, porque a lo mejor no lo eres, convierte estas piedras en pan. Y Jesús le respondió, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Alguien dirá, bueno hermano, yo he escuchado mucho esa cita bíblica, ¿qué tiene de extraño? Bueno, lo que tiene de extraño es lo siguiente, que tiene que ver lo que Dios habla con mi alimentación personal. Pero con el tiempo Dios te va iluminando. Y es que el ser humano está dividido en cuanto a materia en dos partes, cuerpo y espíritu. El hombre exterior y el hombre interior. El hombre exterior, ¿con qué se alimenta? Con pan. Si usted no come pan, se muere. ¿Por qué? Porque el cuerpo físico, para poder funcionar, humanamente hablando, necesita alimentación, necesita agua, necesita nutrientes, si no, pues al final la persona muere. Ahora, pero Cristo está diciendo que no solo de pan vivirá el hombre, es decir, no solo de pan que alimenta el cuerpo vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y entonces Dios me muestra por qué es así. Porque mientras pan alimenta el cuerpo, la palabra que sale de la boca de Dios, lo que Dios habla, alimenta el hombre interior, alimenta nuestro espíritu. Ahora bien, yo les invito a que mientras se está predicando ahora, usted trate de ver lo que Dios le está mostrando.
Dios no quiere que vivamos como gente mediocre, que vivamos en la ignorancia, que vivamos en la idiotez. Y la mejor manera de salir de ahí es tratar de escuchar estas cosas que muchas personas en el mundo las desconocen. El espíritu del hombre necesita ser alimentado con una sola cosa: la palabra que sale de la boca de Dios. Jesús decía: la palabra que yo les hablo a ustedes es espíritu y es vida. Cuando Dios me habla, esa palabra me da vitalidad, fortalece mi hombre interior y produce la fe en mí que me va a ayudar a poder vivir la vida que sin Dios no se puede. Ahora bien, dicho esto, entonces vamos a ver una porción bíblica donde Dios nos ayuda a entender un poquito más cómo es que Él nos nutre, cómo Él nutre mi espíritu, cómo Él fortalece mi hombre interior. Ahora, yo les animo, y es muy importante que entienda que no depende de mis palabras, sino de lo que Dios está haciendo en su corazón ahora. Si en su corazón en este momento está poseído por la carne, usted está sufriendo y probablemente tiene deseo de que se acabe la prédica para salir de aquí. Pero si su corazón está siendo controlado por el Espíritu Santo, esta palabra que usted va a estar escuchando le va a servir de mucho. Porque el ser humano, el hombre interior de cada uno de nosotros, necesita ser sustentado por Dios. ¿Qué significa ser sustentado? Alimentado de tal manera que sea fortalecido y pueda hacer la voluntad de Dios. Muchos hermanos dicen: hermano, es que cuando viene el pecado, ¿por qué no puedo vencer el pecado? Quisiera, pero no puedo, porque tu espíritu está débil. Eso sí, a la hora de ir a jugar, a la hora de, no sé, de ir a hacer otras cosas que a la carne le gusta, para eso tu cuerpo sí está fortalecido, ¿ves? Porque la carne no quiere que tú pases hambre, la carne no quiere que tú estés aburrido, la carne quiere ir a sentir placer. Pero los que somos de Cristo hemos crucificado esa carne con las pasiones y deseos. Por lo tanto, necesitamos que Dios fortalezca nuestro hombre interior para que cuando la carne venga a ponerme el deseo, nosotros tengamos la fuerza suficiente para vencer. Ahora, vamos a ver qué dice Juan 6:45, por favor. Vamos a buscar toda esta cita bíblica. Vamos a leerla todos juntos y después vamos a orar para introducir dar continuación a esta prédica. Juan 6:45. El que lo vaya encontrando, por favor, se pone sobre sus pies para reverenciar la palabra. ¿Ya estamos ahí? Bien. Leamos todos juntos. Dice la palabra del Señor: escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. Oremos. Padre nuestro que estás en los cielos, Señor, una vez más presento a nuestra iglesia delante de ti. Señor, tú conoces cómo están realmente nuestros corazones. Tú conoces realmente qué tan comprometidos estamos con tu reino y con tu justicia. Qué tan comprometidos estamos en vivir o no para ti. Qué tan comprometidos estamos en vivir para tu gloria y para nuestro Señor Jesucristo. Por eso, Dios mío, si estamos bien lejos o desplazados de tu voluntad,
Yo te pido, Señor, una vez más, ten misericordia de nosotros. Ten misericordia de nosotros, Señor, y ayúdanos, levántanos, que esta palabra que estemos escuchando, no la escuchemos de un hombre, si la escuchemos de ti, para que nuestro ser interior sea fortalecido y de esta manera, Señor, podamos dar los frutos viviendo la vida que tú esperas que nosotros vivamos delante de ti. Dios mío, me pongo en tus manos, esperando que sea tu Espíritu Santo a través de mí, hablando a nuestras vidas. En el nombre de Jesucristo, Señor, te pido estas cosas. Te damos gracias y te decimos, Señor, amén. Pueden sentarse, amados hermanos. No, como tal, no vamos a profundizar en el contexto bíblico donde se encuentra esta porción bíblica. Sí, brevemente le quiero decir que en el contexto se habla de que Jesús estaba hablando a un grupo de personas y entre otras cosas que le decía a Jesús, yo soy el pan que viene del cielo. El que se come mi carne y bebe mi sangre, ese tendrá vida eterna. Es decir, que yo me imagino que en aquel tiempo, cuando las personas estaban escuchando a Jesús diciendo estas cosas, se preguntaban, oye, un momento, espérate, ¿cómo que nos vamos a comer su carne y a beber su sangre? ¿Será que tenemos que, como seguidores de Jesucristo, practicar el canibalismo? Pues no. Es que son cosas que estaban ocultas a sus ojos todavía. Hoy sabemos que Cristo en la cruz entregó su carne y su sangre. Su carne es el cuerpo que fue entregado por nosotros. Y la sangre derramada en la cruz es la sangre del nuevo pacto, el pacto de la gracia. Pero obvio, en ese momento todavía estaba oculto para muchos de ellos. Ahora, independientemente de eso, Jesús en ese contexto dice lo siguiente. Dice el versículo 45. Escrito está en los profetas. Entiéndase los profetas, los últimos libros del Antiguo Testamento, es decir, digamos, Daniel. Específicamente, este texto se encuentra en Isaías. Ahí en Isaías capítulo 54, versículo 13, encontramos el texto bíblico de donde Cristo sacó esta información. Si vamos allá rapidito para que lo leamos, para que vea que no estamos mintiendo. Isaías capítulo 54, versículo 13. Dice así, Isaías 54, 13. Dice, 13. Dice, y todos tus hijos serán enseñados por Jehová, y se multiplicará la paz de tus hijos. Entonces, en Isaías se anuncia, se da la profecía de que iba a llegar un momento donde en el pueblo de Israel iba a ser Dios quien les iba a enseñar a todos los israelitas. 13. Sí. Pero ya lo importante es que veamos que está ahí, después usted lo busca. Entonces, estaba escrito, y crean, visualicen lo que usted está escuchando. Deje que Dios le dé visión espiritual. Dios, desde tiempos antiguos, a través del profeta Isaías, anunció que iba a llegar un momento en la historia de Israel donde Dios mismo iba a venir y le iba a enseñar a todos. Y eso ya estaba sucediendo delante de los ojos de las personas que estaban viendo a Jesús. Pero las personas que le estaban escuchando a Jesús
¿Estaban viendo a Dios o estaban viendo a Jesús? Pregunto. A Jesús. Cosa que pasa también en estos tiempos. Muchas veces pasa en las iglesias de que los predicadores ungidos por Dios, que buscan a Dios para que Dios les dé un mensaje a la iglesia, cuando predican, ellos buscan que sea el Espíritu Santo de Dios a través de ellos. Y no solamente la prédica, cuando un pastor, guiado por el Espíritu Santo, le habla a una persona, no es el pastor, es el Espíritu Santo a través de la persona. Pero ¿qué pasa con la mayoría de las personas? Que ponen la mirada en la persona que está dando el consejo y no ponen la mirada en Dios. Entonces, la palabra que sale de la boca de esa persona no tiene autoridad sobre él. Porque dice, es lo que dices tú, pero no es lo que me dice Dios. De todas formas, más adelante vamos a ver con claridad cómo se puede derribar ese argumento de las personas. O cómo más bien la persona se puede dar cuenta si es Dios o no quien está hablando a través de quien le está ministrando. Entonces, vemos claramente que Jesús está diciendo lo siguiente, versículo 45, escrito están los profetas y serán todos enseñados por Dios. Bien, ya estuvimos viendo de que esa profecía se estaba cumpliendo delante de los ojos de ellos. ¿Por qué? Porque la Biblia enseña que Jesucristo, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se humilló a sí mismo, tomando forma de ¿qué? De siervo, bíblicamente hablando de esclavo. Y estando en la condición de siervo, pues decidió servir a los demás y al final sufrió una muerte, y no cualquier muerte, muerte de cruz. Por lo tanto, el Jesús que le estaba hablando, ¿de dónde vino? De Dios. Ahora, es cierto que Jesús que le estaba hablando era un Jesús humano. Jesús, el que salió del vientre de María, no era un extraterrestre. No, pero el espíritu que estaba en Jesús es el espíritu de Jesús Dios. Entonces, cuando usted miraba a Jesucristo, usted veía a un ser con dos naturalezas. La naturaleza humana que estaba en su cuerpo, pero la naturaleza divina que estaba en su espíritu. Por lo tanto, cuando el hombre interior que hablaba a través de Jesús, hablaba a las personas, no era el cuerpo, era el espíritu que estaba dentro, y ese espíritu era el espíritu de Dios. Ahora bien, repito, ellos no lograban discernir que era realmente Dios. Y vamos a ver, vamos a confirmarlo por la palabra, si es cierto o no. Ahí mismo en Juan, vamos a Juan, ahí capítulo 6, versículo 41 y 42, dice lo siguiente. Ahí mismo. Ahí mismo en el capítulo 6, estamos en el capítulo 6, versículo 41 y 42. Dice así. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decía, ahora escuchen esto, decía, ¿no es este Jesús el hijo de José? ¿No es este Jesús el hijo de José? Pregunto, ¿ellos tenían razón que era el hijo de José, sí o no? Sí, pues no. No, José era el padrastro. José era el padrastro. Jesús es el hijo de Dios. ¿No es este Jesús el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este, del cielo he descendido? Primero, había una verdad que humanamente se podía discernir, y es que Jesús no era hijo de José,
Solo que eso estaba en secreto, nadie lo sabía. Pero gracias a Dios lo conocemos en nosotros. Y al mismo tiempo, había otra verdad que ellos no sabían, y es que ese Jesús que estaba viendo era Dios encarnado. Os veo un espíritu extraño en la iglesia. Gente bostezando, gente durmiéndose. Les recomiendo que, no sé qué está pasando con la iglesia hoy. Ya entiendo, es la palabra. A la carne no le gusta. Desde que antes de empezar la prédica lo sentí. Yo no sé, usted si lo está sintiendo igual a yo, pero yo más que sintiendo ya lo veo. Nuestra iglesia está bajo ataque. Así que usted póngase las pilas, como dice el mexicano, crucifica su carne y presta atención y trate de aprender esto, porque esta enseñanza es vital para la iglesia. Porque existen los cristianos raquíticos, cristianos que no comen, que andan malnutridos, mal alimentados, a pesar de que su papá, Dios, le da la comida de la mejor, pero ellos la desechan y van solamente a comer comida chatarra. La papita frita, la coca, entonces papita frita y coca, que si la tele, que si WhatsApp, que si el jueguito. Presten atención, hermano, a lo que Dios está hablando. Continuamos. Y si alguien se siente regañado, pues está bien, siéntase regañado, pero presta atención a lo que Dios le está hablando hoy, porque esto es vital para la iglesia. Seguimos. Entonces, vemos que estas personas no tenían una idea clara de quién era Jesús. Ahora, los discípulos de Jesús que andaban hacia arriba y hacia abajo con él, en todo lugar, también tenían este problema. Vamos a Juan 14, capítulo 7. Perdón, Juan 14, versículo 7. Juan 14, versículo 7. Y estaremos leyendo desde el versículo 7 hasta el 11. Dice lo siguiente. Si me conocieseis, dice Jesús, también a mi Padre conoceríais. Y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Por favor, presten atención a lo que les voy a compartir. Miren lo que Jesús le está diciendo. Si me conocen a mí, también a mi Padre conocen. ¿Están escuchando lo que está diciendo Jesús? Y desde ahora le conocéis y la habéis visto. Y de pronto, yo me imagino a los apóstoles mirando a Jesús y algunos diciéndose desde adentro, creo que ahora sí lo perdimos. Creo que ahora sí nos perdimos. Pero siempre hay un valiente, ¿no?, que trata de ver de qué manera resuelve la situación. Y entonces dice en el versículo 8, Felipe, dice la palabra que Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Muéstranos dónde está el Padre porque no lo vemos. Y nos basta, porque hay dos problemas, o estás mal o nosotros estamos ciegos. Entonces necesitamos que tú nos muestres. Y entonces Jesús le abre los ojos por medio de la verdad que le va a revelar ahora. Dice el versículo 9. Jesús les dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. ¿Quién habló aquí? Jesús. El Padre. ¿A quién ellos no conocían? Al Padre, porque a Jesús lo conocían. Dice, Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido. Felipe, ahora dice Jesús, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú? Muéstranos al Padre. Versículo 10. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Yo estoy en el Padre y el Padre en mí.
Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que ¿qué? Que mora en mí, Él hace las obras. ¿Quién enseñaba? El Padre. ¿Quién ministraba? El Padre. Jesús decía, si yo por el dedo de Dios, no por el dedo del hombre, si yo por el dedo de Dios, si yo por la autoridad de Dios echo fuera demonios, ciertamente ha dado a vosotros el reino de Dios, el reino de los cielos. Los hijos de Dios estamos en Cristo. En Cristo. Sí. Estamos en Cristo. Sí. Y Cristo está en nosotros. Dice la Biblia que el que es nacido de Dios, escuchen esto, hermano, porque estas enseñanzas, repito, si usted nada más la oye para informarse, no va a hacer nada en su vida. Usted tiene que tener visión espiritual, adquiera visión espiritual. Dice la Biblia que el que es nacido de Dios, el que el Espíritu Santo ha regenerado y le ha cambiado a la naturaleza, dice la Biblia que no practica el pecado. Está en 1 Juan capítulo 3, versículo 9. Ahora dice por qué. Porque la simiente de Dios, ¿qué es esa simiente de Dios? Es Dios, el Padre, Jesús, el Espíritu Santo, por medio del Espíritu Santo, y perdón que repito lo mismo, está en Él. Dios nos ha dado el Espíritu Santo. Cuando la Biblia habla, yo veo que hermano dice, ay, el ungido del Señor. Es que todos los cristianos están ungidos. Es decir, si yo estoy ungido, eso no tiene nada de grandioso. Todos los cristianos están ungidos. No, para viene el siervazo de Dios, el ungido de Dios. Es que el que no esté ungido por el Señor, no tiene el Espíritu Santo. Y si no tiene el Espíritu Santo, no es cristiano. Y todos los que tenemos el Espíritu Santo, no es por nuestras obras, no es porque somos buenos, es por la gracia de Dios y primeramente por su misericordia. Ahora, esta verdad es que la entendamos. Es bueno que la entendamos. ¿Por qué? Porque así cuando Cristo hablaba y era el Padre a través de Él y el Espíritu Santo a través de Él, hoy también a través de nosotros habla el Espíritu Santo siempre y cuando lo que hablamos coincida con lo que Dios ha revelado en su palabra ya revelada. No sé si a usted le ha pasado, pero a mí me ha pasado que confronto a la persona o a alguien con la verdad y escucho cosas como esta. Sí, Tony, pero es que tú te piensas que las cosas tienen que hacer así como tú quieres. No, eso no es así. ¿Y por qué tiene que ser así, Tony? Pues espérate, es que lo dice su palabra. No, pero yo no creo que Dios sea así. Ah, ya entendí, es que no estás escuchando a Dios. Quieres escucharme a mí. Porque si escuchas a Dios, entonces te hago una pregunta. Si sabes que es Dios y reconoce que es Dios el que te está hablando, ¿qué te queda? Pues obedecer. ¿Qué usted cree que pasó en el Sinaí, en el monte Sinaí, cuando Dios sacó al pueblo de Israel de Egipto? Todos estaban ahí, delante del monte, y Dios empieza a hablar. ¿Y qué dijeron? Tengo miedo. Tengo miedo. Moisés, ven acá. Mira, vamos a hacer una cosa. Mejor que Dios hable contigo directamente y entonces tú hablas a nosotros. Y tú para nosotros entonces serás nuestro Dios. A partir de ahora es como si Dios hablara a través de ti. ¿Por qué la gente hace eso? ¿Nunca le ha pasado a usted también esto? Que hay una persona que no tiene nada con Cristo, o mejor dicho, no quiere nada con Cristo. Y de pronto cuando tiene una enfermedad, se le está muriendo un hijo, viene y te dice, oye, ¿sabe qué? Ora a Dios porque a ti Dios sí te oye. O cuando tienes un problema, vienen a ti y sabes que mira, perdona, pero tengo un problema. Puedes hablar con mi hijo, puedes hablar con mi hija, puedes hablar con mi nieto, puedes hablar con no sé quién. Es que tengo, ayúdalo, don. Pero tú no me dijiste que era el diablo. Entonces, ¿por qué ahora vienes a verme a mí? Es que ellos saben. Ellos saben que Dios está en nosotros. Por eso es importante cuidar nuestro testimonio. Y se resisten a qué? A lo que vamos a estar viendo ahora. Bueno, entonces vemos
en todo lo que hemos visto hasta ahora, que hay un problema de los seres humanos. Y es que cuesta trabajo discernir cuándo es que Dios te está hablando. Ahora, específicamente, regresamos a Juan 6. En este versículo, específicamente, ¿qué es lo que Dios hace? ¿O qué es lo que Dios está haciendo? Pues dice el versículo 45, escrito está en los profetas, y serán todos ¿qué? Enseñados por Dios. Pregunto, ¿quién puede superar, humanamente hablando, a Salomón? De todos los seres humanos que han existido, lo superó solo Jesús, el Hijo de Dios. Y la sabiduría de Jesús, hombre, ¿quién la tenía? Pues Dios. ¿De dónde venía? De Dios. Y era Dios hablando a través de él. El problema de los seres humanos es que el ser humano es altivo, orgulloso y soberbio. El ser humano dice, yo no necesito a Dios porque yo puedo y yo sé. Y todos esos locos por ahí que andan diciendo que Dios está con ellos y que la Biblia no sé qué, no me hace falta ninguno de ellos. Yo puedo y yo sé. Y yo lucho, para cualquiera. Yo rompo el micrófono. Y Dios dice, entonces no quieres aprender de mí. No hay problema, no te enseño. Hasta que empiezan a venir las situaciones difíciles de resolver, que solamente la matemática de Dios le puede dar resultado. 2 más 2 nunca va a ser 59. Pero eso creen mucho, que 2 más 2 es 59. Así creen que si yo practico el pecado, pues voy a tener bendición. Por ejemplo, si hago tranza, si yo robo en mi trabajo, me va a ir bien. Si yo me paso la vida hablando más de la gente, pues la gente me va a querer mucho y cuando me vean van a quererme contar sus situaciones personales. Pues no, 2 más 2 nunca va a ser 108. Y 1 más 1 no es 10. 1 más 1 es 5, ¿sí o no? ¿No es de que 1 más 1 es 5? Que bueno, son cristianos, es 2. Esa es la realidad. Entonces no quieren aprender de Dios. ¿Qué es la enseñanza? Bueno, vamos en el siguiente punto. No quiero todavía avanzar hasta allá. Entonces, en este primer punto, ¿qué estamos viendo? Que Dios quiere enseñarnos. Por lo tanto, si Dios nos quiere enseñar, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer para que Dios sustente nuestro ser interior? Lo dice la misma cita. Oírle. Regresamos al versículo 45. Escrito está por los profetas y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre. ¿Quiénes eran los que cuando escuchaban a Jesús oían al Padre? Los que el Padre quería que le escuchase. Versículo 44. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere. Ahora, ¿cómo el Padre trae a la persona de Jesús? Dice el 45, escrito está en los profetas y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. ¿Quién es el que viene a Jesús? El que oye al Padre y aprende de él. Por lo tanto, si una persona es inconversa y quiere tener una vida plena en Dios, lo primero que tiene que hacer es ser enseñado por Dios. Pero hay una de las enseñanzas más duras para mí y difícil de entender. Ya la acepté, pero me cuesta trabajo entenderla. Y es que cuando Dios habla, tiene misericordia de uno y endurece el corazón de otro. Está en Romanos, ya lo hemos estudiado, no vamos a profundizar en eso.
Porque pregunto, ¿acaso los apóstoles no fueron escogidos por Jesús? ¿Pero por qué Cristo los escogió? Porque el Padre le dijo, mira, de estos 12, estos 11 van a terminar en los caminos. De estos 11 se van a morir 10 porque los van a matar y este va a morir de anciano. Y Jesús, y este, no, este te va a traicionar. Este es un diablo. ¿De quién hablo? De Judas. ¿Quién fue que escogió a Judas como diablo? Dios. La pregunta es, ¿cómo que Dios te habrá escogido a ti? ¿Será que Dios quiere que mueras de vejez? ¿Será que Dios quiere que tú mueras porque te meten un palo en la cabeza por predicar el evangelio y te matan? ¿O será que eres un Judas y no lo sabes todavía? Porque Judas, él echaba fuera demonios. Y Judas hacía milagros. Por eso Cristo decía, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Y muchos me dirán en aquel día, Señor, mira, yo hacía para ti, y yo hacía, y yo hacía, y yo hacía. Y Cristo le va a decir, espérate, cálmate. Porque tú nunca escuchaste la voz de mi Padre para aprender de mi Padre y venir a mí. No. Tú siempre fuiste para mí un hacedor de maldad. Así que vete de mí. Sabe que a lo mejor nosotros estamos en esa lista de lo que Dios le va a decir eso y no lo sabemos. Y son cosas que a mí me asustan. ¿Qué tenemos que hacer? Pues verificar si estamos en ese grupo o no. Ahora, ¿cómo saber? Bueno, dice que cuando Dios enseña o cuando Jesús hablaba, el Padre ¿qué? Enseñaba. Ahora, ¿cómo saber primeramente si estoy en ese grupo o no? Si escucho a Dios y no al predicador. Si escucho a Dios o a una mamita que Dios o una mamita que Dios está hablando a través de él, o al hermano que Dios está hablando a través de él. Tenemos que aprender a escuchar la voz de Dios para ser enseñado por Dios. Yo nunca he visto, créame, nunca he visto en la Biblia, si lo encuentran me lo dicen, alguien que Dios le estaba hablando y estaba así, mira, bostezando. Además, usted que es un hermano que conoce la palabra, ¿conoce algún pasaje donde Dios le estaba hablando a alguien y mientras Dios hablaba, la persona bostezaba? Ya el Señor me está diciendo, sí, hay uno. Ya me ayuno. ¿Y quién fue? El jovencito que estaba sentado en el quisito de una ventana mientras Pablo estaba enseñando. ¿Y qué pasó? Se quedó dormido. Ahora bien, Dios habla muchas veces a nuestra vida usando citaciones de la vida cotidiana. Yo creo que ese día Dios habló muy claro. Cristiano que se duerma y no escucha a Dios se puede matar. Si tú no escuchas a Dios, te vas a morir, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de ¿dónde? De la boca. No está hablando de la palabra escrita, está hablando de rema. Una cosa es el logos, lo que tú lees en la Biblia, y otra cosa es el rema, lo que Dios te habla a través del logo. Hermano, esto que usted está escuchando es una bendición espiritual que muy pocas personas en este mundo tienen y han tenido en la historia de la humanidad. El entender que el espíritu humano se nutre con la palabra que sale de la boca de Dios. Si usted lee la Biblia y el Espíritu Santo no le ilumina, no va a entender nada. Si usted está escuchando esta predicación y usted está en la carne y no dijo, Espíritu Santo, háblame, Espíritu Santo, ¿qué me está diciendo? Si su mente está en, ay, qué bonito habla Antonio, se embarcó.
Usted tiene que buscar, escuchar la voz, la palabra que sale de la boca de Dios. Escuche el rema, lo que específicamente Dios le está hablando a usted. Y Cristo, repito, decía, las palabras que yo les hablo a ustedes son espíritu y son vida. Yo antes decía, a ver, Señor, un espíritu es un ángel, es un demonio, Dios es espíritu. Nosotros internamente somos un espíritu. Entonces, cuando tú hablas, de tu boca salen espíritu. Son cosas que uno lee en la Biblia y uno dice, no entiendo. Pero Dios te enseña. El problema es que la palabra espíritu tiene dos significados. El primero es energía o viento. Y el otro es un ser. Dios es espíritu, es un ser espiritual. Por eso es que los testigos de Jehová dicen de que el Espíritu Santo es una fuerza activa, porque traducen, es decir, a la hora de traducir esa palabra lo traducen como energía. Entonces, cuando Cristo decía, la palabra que yo les hablo es espíritu y es vida, es energía vital para tu espíritu, es lo que te vivifica. No sé si le ha pasado a ustedes que usted llega al culto así, con un desgano tremendo, y se siente mal, y cuando llega la palabra, usted sale del culto y se siente bien. Viene enfermo y se va sano. Viene lleno de remordimiento, de situaciones y se va entero. ¿Por qué? Porque la palabra que sale de la boca de Dios es espíritu y es vida. Esa palabra que sale de la boca de Dios trae la verdad que va a renovar tu entendimiento y va a cambiar tu sentir. ¿Cuántas veces hemos escuchado que la gente dice, hermano, es que no puedo vivir sin enojarme, me enojo? Bueno, dice Jesús que el que se enoja contra su hermano va a recibir el castigo que la ley se aplicaba al que mataba a otra persona, que es muerte. ¿Cómo? Sí, lee aquí. ¿Oyeron que fue dicho? No matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Mas yo digo que cualquiera que se enoje contra su hermano o lo ofenda, diciéndole fato, etcétera, va a recibir el castigo del infierno, muerte. ¿Cómo? Sí. Y entonces a partir de ese momento la persona que empieza a enojarse menos. Oye, hermano, ¿y por qué me enojo con facilidad? Porque te pasa la vida criticando a todo el mundo. ¿Acaso la Biblia dice no juzguéis para que no seas juzgado? Entonces te pasa la vida juzgando a los demás y criticando a los demás, pero no te critica a ti mismo. Este se le viró un vaso de agua y porque se le viró el vaso de agua tú le formaste una terrible. Pero tú te hiciste pipí en el piso, pero dices, no, es que tienen que entenderme, hermano, es que yo, ¿sabes? Es que me da miedo ir al baño. Entonces el que tiró el vaso del agua, ese sí está mal, pero tú estás bien. Los dos están mal, pero analízate primero. Y cuando tú te des cuenta que no es fácil, te darás cuenta que para él tampoco es fácil. ¿Quién hace eso? El Espíritu Santo. El libro de Romanos, o la carta que Pablo escribió a los romanos, en serio, solo Dios te puede ayudar a entender esa carta. Yo recuerdo una vez que tuve la experiencia de que me pasé en una madrugada, me leí todos los capítulos de Romanos. Y mientras yo iba leyendo, iba entendiendo. Yo no me lo creía. ¿Y qué hice? Al otro día empecé a verificar y empecé a buscar y Dios me habló. Alguien puede decir, Tony, tú te estás haciendo No, yo no me estoy haciendo. Es que yo no soy. Pero Dios sí lo hace. Ya tuve esa experiencia. No porque yo soy un estudioso y tengo la mente abierta y soy no sé qué. No. Es que Dios lo hizo. Dice la Biblia que cuando Jesús iba con dos de sus discípulos, después que resucitó entre los muertos, creo que era camino de Maús, ¿no? Iba camino de Maús y hablando con ellos, y ellos ni se dan cuenta que era Jesús que había resucitado. Pero fíjense, no vieron al hombre, pero mientras ese hombre estaba hablando, es decir, ellos no vieron a Jesús, pero mientras ellos escuchaban lo que ese hombre, que no sabían que era Jesús, estaba hablando, dice que su corazón ardía. ¿En qué momento? Cuando les hablaba y qué, y les abría las escrituras. Larry, esto es para personas, no para perros. Es que Larry pues quiere también, siguiendo a sus amos, quiere también escuchar la palabra.
Entonces, hermano, punto número 1, si usted quiere ser nutrido por la palabra de Dios, trate de discernir cuando Dios le habla y aprenda de él. O mejor dicho, escuchen, porque no puedo aprender si primero no lo escucho. ¿Ven? Entonces, busquemos escuchar a Dios cuando Él nos enseña. Entiéndase escuchar, voy a escucharlo con la intención de que lo que Él me diga lo voy a hacer. Si cuando yo escucho, no escucho con la intención de lo que Él me diga lo voy a hacer, entonces no va a pasar nada. Bien, ¿qué más debemos hacer para que Dios pueda sustentar, nutrir, alimentar nuestro ser interior, nuestro espíritu, nuestra alma? Bueno, en segundo lugar, aprender de Él. Y lo dice Juan capítulo 6, leo nuevamente, 45. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios, así que todo aquel, 1, que oyó al Padre, y 2, aprendió de Él, viene a mí. Entonces no basta con escuchar a Dios, hay que aprender de Él. Ahora, ¿qué significa enseñar? ¿Y qué significa aprender? En una relación maestro-alumno, ¿quién enseña? El maestro. ¿Quién aprende? El alumno. Ahora miren la importancia de entender o dominar los conceptos y tener una visión clara de qué significa cada cosa. Cuando un maestro enseña, él lo que hace es toma un conocimiento que ya él tiene y se lo transmite a sus discípulos. Eso es enseñar. Entonces, cuando Cristo hablaba, el Padre, a través de Jesús, le daba un conocimiento a las personas que le estaban escuchando y que Dios quería que le escuchase. Le daba ese conocimiento. Ahora bien, ¿qué tenía que hacer entonces el que se daba cuenta que Dios le estaba hablando? Pues ese conocimiento, recibirlo y retenerlo. Eso es aprender. Porque si usted en la clase está recibiendo un conocimiento y cuando termina la clase el maestro le pregunta, ¿entendieron? Y usted dice, amén. Seguro, amén. ¿Lo va a poner en práctica? Amén. A ver, hermano Tony. Sí, maestro. Dígame qué aprendió hoy. Yo sé, pero se me olvidó. Pregunto, ¿de qué manera yo voy a poner en práctica lo que aprendí si ya se me olvidó? ¿De qué manera podrá hacer eso? No se puede. Mire, vamos a Juan capítulo 14, versículo 10. Lo leímos, pero vamos a recordarlo. Juan 14, versículo 10. Dice Jesús, preguntando, ¿no crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino el Padre que pone en mí, Él hace. Aquí, ¿quién dice Jesús que hablaba a través de Él? El Padre. Ahora vamos a Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1. Hechos capítulo 1, versículo 1 y 2. ¿Ya estamos ahí? Dice a continuación, Lucas, inspirado por el Espíritu Santo, le escribe un segundo tratado a Teófilo. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de todas las cosas que Jesús comenzó a ¿qué? A hacer y a enseñar. ¿Pero era Jesús quien lo hacía? ¿O era el Padre a través de Jesús? ¿Era Cristo quien enseñaba? ¿O era el Padre a través de Jesús? ¿Y Cristo no hacía absolutamente nada? Es que la realidad es que los dos lo hacían juntos. Actuamos juntos. Pero el poder emana ¿de quién? De Dios.
Entonces dice el versículo 2, hasta el día que fue recibido arriba después de haber dado mandamiento por quién. Los mandamientos que Jesús, o lo que conocemos como la gran comisión, esos mandamientos que Jesús le dio a los discípulos, de ir y predicar el evangelio, de ir por todo el mundo a ser discípulos, ¿quién fue el que lo dio a través de él? Según lo que acabamos de leer, el Espíritu Santo. Entonces vemos cómo el Padre hablaba a través de Jesús y el Espíritu Santo hablaba también a través de Jesús. Ahora, cuando Dios hablaba y ellos retenían esa información, ¿qué retenían? La verdad revelada por Dios. La verdad revelada por Dios. La verdad revelada por Dios muchísimas veces es una verdad que el ser humano no puede descubrirla a no ser que Dios se lo revele. ¿Qué vino primero, el huevo o la gallina? ¿Quién dijo la gallina? ¿Y por qué saben que vino primero la gallina? ¿Por qué lo saben? ¿Cuál es el mío? Digan, ¿por qué lo saben? La Biblia lo dice. Ahora, usted va al mundo y le pregunta a una persona, ¿qué vino primero, el huevo o la gallina? No, la gallina. ¿Y quién puso el huevo? No, el huevo primero. Entonces, ¿quién puso? Y se forma un lío ahí, no saben. Y la Biblia es clara. La Biblia es clara. Alguien me dice, bueno, Tony, ven acá. Si el jardín del Edén existió, claro que existió. ¿Dónde está hoy? Porque hoy existe el satélite y no se ve que el jardín del Edén en ningún lugar. Bueno, la Biblia revela que Dios lo destruyó con el diluvio. Así de sencillo. Tony, una pregunta. ¿Por qué yo quiero cambiar y no puedo? Ah, porque según es el hombre en su corazón, así es. El problema es que tu alma está puerca. ¿Cómo? ¿Me estás ofendiendo? Bueno, si quieres te explico. Si alguien viene y te mete una cachetada que tú haces, no, yo le meto 3. Ve que tu corazón está sucio. Pero ¿qué tiene eso de malo? Y le explico lo que Cristo enseñó. Y lo que la Biblia dice, que nuestra lucha no es contra carne ni sangre. Y le empieza a hablar de la condición del ser humano, del pecado, todo. Y dice, no, a partir de ahora voy a cambiar. Y yo le digo, de aquí a 3 semanas, cuando venga, vamos a ver si verdad cambiaste. 3 semanas después me dice, tú ni sabes qué, no entiendo. ¿Cómo que no entiendes? Es que el bien que quiero hacer no es lo que hago. Sino lo que aborrezco, lo que odio, es lo que hago. Y si hago lo que no quiero, no sé qué me pasa. Y yo le digo, la respuesta está aquí. Si no haces lo que tú quieres hacer, el problema es que hay un pecado que está en ti, que es el que lo hace por ti. Y entonces ahí esa verdad que ya Dios lo reveló, le ilumina y le abre los ojos. Entonces dice la persona, no, soy un miserable. No, sí, aquí lo dice. Yo te lo dije el primer día que nos vimos, pero me dijiste que yo te estaba ofendiendo. Y en realidad yo siento hasta que te estaba adulando, porque la palabra miserable no define lo miserable que son. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando Dios le habla a esa persona y esa persona retiene esa información, ¿para qué le va a servir esa información? Cuando Dios nos enseña cómo tenemos que ser y cómo tenemos que vivir, ¿qué debemos hacer con eso? Ponerla en práctica. ¿Y cuánto lo logra? Entonces, ¿qué hace? Viene a Jesús. Jesús, ayúdame. Eso yo no puedo. Eso yo no sé. Si usted no acepta a Cristo como su Señor y Salvador de ese pecado, que lo iba a pecar y pecar y pecar, jamás lo que Dios le habló, usted escuchó y retuvo, lo va a poner en práctica. Porque la ley no sirve para cambiar a nadie. Cuando Dios nos da un mandamiento, ese mandamiento solamente nos sirve para darnos cuenta de que hay algo en nosotros que se llama pecado, que nos tiene controlado y nos lleva a pecar. Entonces, Dios, una vez que nos muestra que somos malos, y una vez que nos lleva a arrepentirnos y a buscar de Él para nuestra salvación, nos revela algo hermoso, y es el Evangelio. Nos revela qué pasó en la cruz.
¿A Cristo cómo lo trataron? Antes de ser crucificado. Lo trataron peor que a un perro. Usted dirá, bueno, Tony, espérate, como que está muy fuerte lo que estás diciendo, ¿no? Como que te estás pasando. Bueno, ¿usted han visto alguna vez cómo una persona le cae a palo a un perro? ¿Lo ha visto? ¿No ha tenido esa experiencia? ¿Sí? ¿Y le ha dado patada? ¿Sí o no? ¿Y lo ha arrastrado así? ¿Sí o no? ¿Y lo ha botado de la casa? ¿Sí o no? A ver, ¿quién de ustedes ha visto a alguien escupiendo un perro? Esa experiencia yo nunca la he tenido. Entonces, lo primero que dije, que normalmente se hace con un perro, le cagan a palo, lo empujan, etcétera, eso lo hemos visto. Pero nunca hemos visto que alguien escupa un perro. A Cristo se lo hicieron, por lo tanto, lo trataron peor que un perro. ¿Verdad o mentira? Ahora, ¿lo humillaron? ¿Quién puede humillar a Dios? Él se humilló a sí mismo. Porque era necesario pasar por eso. ¿Para qué? Para antes de morir por nosotros en la cruz, darnos una idea de cómo tenemos que vivir por Él. Que tenemos que estar dispuestos a sufrir lo que Él hizo, incluso que nos escupan la cara. Y que nuestra boca no se abra para quejarnos. Y entonces ya en la cruz, ¿qué hizo Jesús? Cargó todos nuestros pecados. Dios Padre los puso sobre Él. Y la ira que Dios tenía en nuestra contra, ¿qué hizo el Padre? Permitió que Satanás y sus hijos mataran a Jesús para que de esa manera la ira del Padre viniera sobre Jesús. Y Jesús murió por culpa nuestra. Se hizo culpable por nosotros. ¿Y ahora nosotros qué? No queremos orar. No queremos leer la Biblia. No queremos escucharle. No queremos obedecerle. Y pregunto, ¿eso es de sabios, idiotas o necios? Es de necios. Porque el idiota no sabe lo que estamos, no conoce nada de esto. El necio sí. El necio lo sabe y dice, ¿sabe qué? Yo voy a seguir igual. Porque tú ni que se piensa, si me está diciendo no sé qué, cree que es Dios. No. Mira si lo que estoy diciendo está respaldado por la palabra de Dios, ¿no? Y lo glorioso de todo esto es que el Padre resucitó a Jesucristo al tercer día. Para que si usted cree que Dios resucitó a su Hijo, si lo cree, al igual que Abraham, por medio de la fe, Dios te reconoce como una persona justa. Dios te dice, ¿sabe qué? Por cuanto has creído que mi Hijo murió por tus pecados y lo resucité para tu justificación, a partir de ahora te veo como una persona que nunca ha cometido pecado. Y alguien dice, oye, pero tan fácil, ¿sacas así la salvación? Sí, porque no hay otra manera. Dime de otra manera, el ser humano siendo malo y no pudiendo hacer nada bueno, se puede salvar. No se puede. Entonces tuvo que entrar Dios en acción. Ahora, ¿saben cuántas personas en este mundo no le importa eso? Ahora, ¿sabía usted que en esta iglesia hay personas que vienen aquí y se congregan y tampoco le importa? Y que uno tiene que estarlo correteando. Mire hermano, correteándole para que entienda estas cosas. Y yo me digo, bueno, ¿será como Pedro? Como Juan no creo, porque a Juan nunca hubo que corretearlo. De los 12 apóstoles, el único que se mantuvo ahí al lado de Jesús, incluso cuando fue crucificado al pie de la cruz, el único que se mantuvo fue Juan. Yo la verdad como Juan no soy. Yo me siento un poquito más así como Pedro. ¿Cómo me ven predicando ahora? Mejor no me vean cuando Dios me ve. Pero espero nunca llegar a ser un Judas. Gente que estuvieron aquí y se fueron. Eso es suicidio. Porque la pregunta es, si yo me aparto de Dios, ¿de qué manera puedo vivir espiritualmente? No se puede. Entonces eso es como si te hiciera la harakiri. La harakiri es una práctica que usaban los samuráis por honor. Fíjense, ¿vieron qué ignorancia? Por honor me sacrifico y me voy para el infierno.
Eso es ignorancia. Y yo antes lo veía así, ay, yo quiero ser un samurái, y cuando no sé qué, por no me daba Harakiri. No, eso es una torpeza. Y perdónenme algún japonés si está escuchando la prédica que estamos grabando. No hace que venga la gente de Japón y vengan los ninjas y los samuráis. No, porque mi abuelito era samurái y lo ofendiste. Bueno, está bien. Déjame predicarte mi evangelio y después ya me voy. Pero así, si una persona se aparte del Señor, eso es lo que le pasa. Por eso es importante aprender de quién, de Dios. No basta con discernir que Dios te está hablando. No basta con escuchar a Dios. No basta con que tú veas que Dios está poniendo en tus manos un conocimiento, te está mostrando la verdad. No basta con eso. Es necesario retenerlo. ¿Para qué? Para ponerlo en práctica. Ahora bien, ¿quiénes son las únicas personas que usted ve con claridad que son enseñables y que están dispuestos a cambiar, que disfrutan de lo que acabamos de enseñar? ¿Quiénes son las personas que realmente aprovechan ese momento en que dice, Señor, ya entendí, déjame escribir aquí para que no se me olvide, ya entendí? ¿Quiénes son? La Biblia habla lo que son buena tierra. En Lucas 8:15, Jesús enseñando una palabra o explicando ya una palabra, una parábola, dice, la buena tierra son aquellos que con su corazón bueno y recto, ¿su corazón qué? El hombre pecador tiene corazón bueno y recto. Entonces, ¿cómo una persona puede tener un corazón bueno y recto? Dios tiene que cambiar su corazón. Hay que orar a Dios para que cambie el corazón de una persona y esa persona te puede escuchar, puede aprender y pueda venir a Jesús para que le ayude a poner en práctica la palabra. Pero ya cuando Dios cambia el corazón, fíjense, una vez que Dios cambia ¿el corazón es qué? Es bueno y recto. Antes, ¿cómo era el corazón? Malo y chueco. ¿Ves? El corazón, hermano, es una persona que tiene el corazón malo y chueco. Y tú le dices, ¿sabes qué? Tiene que amar a los enemigos. Te dice, no, a los enemigos lo ama a tu familia, pero yo está loco. A mí me dan una cachetada y yo le meto 3. ¿Por qué no pueden recibir esa palabra? Porque son hijos del diablo. Los hijos del diablo, en su corazón, quieren hacer lo malo y lo chueco. Y cuando usted mira su corazón, ahí en el corazón, ellos quieren hacer lo que el diablo desea. Ellos no viven para satisfacer su deseo, no. Ellos viven engañados pensando que el deseo que ellos están satisfaciendo es el de ellos. Y no, lo que están haciendo es lo que el pecado, la carne y el mundo le influencia para que hagan. Pero una vez que Cristo, que Dios viene a ti, te ilumina y cambia tu corazón. Y entonces en tu corazón, ¿qué tú quieres hacer? Lo bueno y lo recto. Y cuando no haces lo bueno y lo recto, te sientes ¿qué? Mal. Supongamos que usted toda una vida ha sido un mendigo y anda en un basurero. ¿A qué huele el basurero? Ahora, si usted está en un basurero, le está hablando de un basurero, no basurero, que ahí la peste es tremenda. Si usted está en un basurero y alguien se echa un pedito, ¿qué usted siente? Pues nada, no discierne, ve todo igual. Pero de pronto viene una agencia esa importante y viene una persona y te habla y te convence, te saca del basurero y te lleva a un lugar y te bañan y te limpian y ahí y pasan 6 meses y siempre andas perfumado y de pronto al que te atiende sin querer se le sale un pedito. Ahora vas a notar la diferencia. Vas a decir, oye, apestas. Y el otro, pero ¿por qué te hace si te saqué del basurero? Sí, pero ya no soy un mendigo. Ya salí del basurero. Ya no ando cochino, ahora ando limpio. ¿Qué hace Dios con los mendigos espirituales? Le cambia el corazón y lo saca del basurero.
y le nutre con su palabra, que lo purifica, que lo santifica. Entonces cuando se echan un pedito espiritual, es decir, cometen un pecado, ellos mismos dicen, qué feo huele mi pedito. Mejor ya no sigo pecando. ¿Por qué? Porque ya no toleran la peste. Usted nunca le ha pasado que se echa un pedito y usted dice, qué mal huele. Pues nunca ha cometido un pecado que dice, oye, qué mal me siento. Ya no me he hecho otro pecado más porque esto no, Señor, cámbiame, Señor. Y usted, ¡pra! Y otro pecado más, y Señor, y ¡pra! Y otro pecado, y Señor, apesto, y Señor, dice, tranquilo. Entonces, ¿qué tiene que hacer Dios? Darte su palabra. Su palabra es como purgante, y usted se toma eso y echa para afuera todo y se va todo ya, y arrepentimiento y limpiecito. Entonces viene otro y se echa todo pedito y dice, no, te hace falta purgante que Dios me dio a mí. Porque tu pedito huele como el mío. Yo antes también era así, era como tú. Yo codiciaba lo que no era mío, mentía, robaba, etcétera, pero ya eso se acabó. Mira, purgante. Mi purgante es, ven a Dios para que Dios te hable. Y cuando Dios te hable, tú vas a ver que se aprende y obedece, entonces se va. Entonces, ¿qué pasa con la buena tierra? Que buena tierra es alguien así. Dios le cambió su corazón y él quiere hacer lo bueno y lo recto. ¿Y qué pasa? Dice la Biblia, ellos son los que retienen la palabra oída. ¿Qué hacen? Retienen la palabra que escucharon de quién, de Dios. ¿Y qué sigue? Dan fruto con perseverancia. Perseveran. No son inconstantes. Hermanos, en la iglesia, cuando yo veo hermanos inconstantes, eso me pone nervioso como pastor. Porque primero me pregunto, lo primero que me pregunto es, ¿serán realmente cristianos o serán cabritos que fingen ser cristianos? Eso es lo primero que viene a la mente. Porque si son cabritos, son hijos del diablo infiltrados aquí. ¿Qué hay que hacer? Llamarlos y predicarles bien el evangelio para que se conviertan bien. Pero si son ovejas, no sé cuándo me pongo más preocupado. Porque si son ovejas, entonces están siendo hipócritas. Y le puede pasar como a Ananías y Zafira. ¿Qué le pasó a Ananías y Zafira? ¿A quién le mintieron? ¿A Pedro? Le mintieron al Espíritu Santo. ¿Pero a quién vieron? Pedro le pregunta, a ver, Ananías, ¿es verdad que la heredad te costó $1.000.000? No lo dice la Biblia así, pero para que ustedes entiendan. Sí, me costó $1.000.000. ¿A quién le mintió? ¿Quién le preguntó a Ananías? ¿El Pedro o el Espíritu Santo? ¿Y a quién le mintió Ananías? ¿Pero a quién vio? Cuando usted venga al pastor y le diga, ven acá, ¿por qué no viniste al culto? Ya sabe lo que tiene que hacer. No va a hacer que le pase como Ananías. Y después vino Zafira y lo mismo. Pedro lo volvió a preguntar, pero Zafira no logró discernir y al final los dos se murieron. ¿No es verdad que sentimos que eso con nosotros nunca va a pasar? Eso es lo que sentimos. No, yo no creo que va para el infierno. Yo creo que Dios me ama, yo no sé qué. Yo no creo que Dios me mande un mensajero de Satanás como a Pablo, o que me pase como a Ananías y Zafira, o que me expulsen de la iglesia por estar mal. Yo no creo que eso pase conmigo. Eso puede pasar con cualquiera. Por eso la Biblia dice, el que día está firme, cuidado que no caiga. ¿A cuánto Dios le ha hablado esta mañana? A medida de la semana le voy a preguntar a ver si realmente aprendieron. Hermanos, hemos visto qué hacer según Dios para sustentar nuestro cuerpo, nuestro ser interior. Escuchar y aprender de él. En México, ya con esto concluimos, hay muchas personas que son muy fieles a un programa que se llama En la Cocina con Jerónimo. ¿Nunca han escuchado ese programa de televisión? Bien.
ese hombre hace unas recetas que a uno se le hace la boca agua cuando lo escucha y cuando ve los platos que prepara. Ahora bien, los fans de Jerónimo, los fieles a Jerónimo, ustedes que ellos se preparan bien y con mucha antelación y se preparan antes de que empiece el programa. Si son no sé a qué hora empezará, no creo que a la 1. Desde las 12 están ya, que si el lápiz, que no sé qué, oye, hacen todo para cuando empiece el programa, para estar tranquilo y escuchar a quién. A Jerónimo. ¿Por qué? Porque Jerónimo, él va a enseñarle algo, va a transmitirle qué cosa, va a transmitirle una información. Y esa información, cuando ellos la reciban, tienen que recibirla de tal manera que todo lo retenga, porque si se pierde algo, ya la receta no queda igual. Sobre todo los tiempos. Si tiene que el arroz estar 5 minutos y usted piensa que es 15, ya sabe. Entonces tiene que anotar bien. Y pregunto, si la persona sigue el consejo de Jerónimo a pie de la letra, ¿cómo le va a salir la receta? Lo más probable es que le quede muy parecido o casi igual a lo que Jerónimo hizo. Ahora bien, de la misma manera, nosotros tenemos que hacer cada domingo que vengamos aquí. No existe mejor receta para vivir la vida que Dios quiere que la que Dios te da. Por eso, antes de venir aquí los domingos, tenemos que preparar nuestro corazón, llegar temprano y antes de empezar el culto, hacer que estar listo. Voy a tirar una piedra. Por ejemplo, antes de empezar el culto, ir al baño. Por eso, antes de empezar el culto, vayan al baño. No platiquen, hermano, perdón, les saludo cuando termine el culto, voy al baño y listo. Ahora les saludo. ¿Para qué? Para que entonces en el tiempo de la palabra de Dios, que usted sabe que aquí en nuestra iglesia como mínimo casi siempre es más de hora y media, porque no tenemos mucho tiempo en la semana, entonces hay que aprovechar el domingo. Usted puede estar ese tiempo ahí. Y una vez que ya tiene su lápiz, su celular, todo, pues bueno, hermano, ya estoy listo. A ver, Dios háblame. ¿Y usted qué tiene que hacer? Retener lo que Dios le dice. Tal y como Él enseña. Mostrando que usted está dispuesto o tiene un corazón enseñable y que es una persona que está dispuesto a cambiar. Buscando ser lo que Dios le está mostrando que tiene que ser y buscando vivir de la manera en que Dios quiere que usted viva. Si lo hacemos, nos va a ir muy bien. Es bueno aprender de Jerónimo, porque con eso es que alimentamos nuestro cuerpo físico. ¿Ve? Y podemos llegar físicamente a los 90. Pero mucho mejor es aprender de Dios, porque la gloria del hombre, o de joven, dice alguno, es su fuerza. ¿Ve? Pero el joven se pone viejito y su gloria, su fuerza se cae. Y va a llegar el día en que se muere. Pero la palabra de Dios en nosotros va a permitir que tengamos vida eterna por siempre. Hermano, esperemos que esta palabra de Dios aparentemente fácil de entender, créanme, pero no de vivir, porque la carne se va a poner a esto. Ha sido bendición para cada uno de ustedes. Oremos. Vamos a ponernos sobre nuestros pies.